Nombre de esa serie que llevábamos. Vamos ya ahora el tema número 9. Vamos al tema número 9. Y yo espero, es mi oración, que sea de bendición a su vida. Amén, hermanos. Esa es mi oración, ese es mi deseo, que sea cada una enseñanza, cada una de las enseñanzas de bendición a su vida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos al tema de la eclesiología. La eclesiología de la iglesia, ese es el tema de esta mañana. Vamos a hablar acerca de la iglesia. La semana pasada les hablaba acerca de la salvación y la antepasada hablaba acerca del pecado. Y de esta mañana vamos a hablar acerca de la eclesiología, que es la iglesia. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación. Esa es la palabra que se traduce. Mi iglesia, mi congregación, el lugar donde mi gente se reúne, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermanos. Esa es la fortaleza y el firmamento que Dios le da a su iglesia. Le dice a Pedro: Pedro, te digo que sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? ¿Quién es la roca, hermano? Cristo es la roca. ¿Sí? Cristo es la roca. Sobre esta roca. Y básicamente lo que le está diciendo Pedro: por cuando tú has entendido, conocido quién es la roca, quién es el fundamento, sobre eso que tú has entendido yo edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de ella. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento. Padre, gracias en esta mañana, Señor, que nos permite reunirnos para, primero que nada, verte adorado, exaltado. Gracias porque nos permites en comunión, Señor, todos juntos, levantar nuestra voz a ti, Señor, y exaltarte. Te damos gracias por eso, Señor. Ahora te pedimos que nos permitas escuchar tu palabra, Señor, que nos ayudes a entenderla, a atesorarla, a llevarla a nuestros corazones, para que ella sea de bendición, de fortaleza, de ánimo a nuestra vida, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que a tu iglesia, a tu pueblo, le des ese corazón receptivo, esa buena tierra donde la semilla germina. Y Señor, dame tu palabra en mi corazón, y lo que me has dado a mí, Señor, lo pueda compartir con tus hijos, con tu pueblo, con mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano. Así es que vamos en esta mañana a este tema que es muy importante, que entendamos lo que la iglesia significa, hermanos. Sabe que si se fija, el ser humano siempre ha tenido religiones a través de la historia, siempre ha tenido religiones, y cada uno escoge la que más le guste, la que más le conviene, o la que más acomoda a su estilo de vida. Pero en realidad la iglesia de Cristo es una sola, es única. No existen dos, no existen tres, es solamente la iglesia de Cristo, es una sobre la tierra. La fe es una sola sobre la tierra. Y es importante, hermano, que entendamos eso, que Dios nos llama a conocer y a vivir en su camino. Amén, hermanos. Porque hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos conducen a Roma, y lo tratan de traducir o interpretar, que todas las religiones, mientras tú las practiques sinceramente y con buen corazón y hagas buenas obras, todas las religiones te llevan al cielo. Pregunto, ¿será eso verdad? Claro que no. Claro que no. En realidad, el 99.9, exceptuando el cristianismo, todas conducen al infierno, hermanos. Todas conducen a la condenación eterna. Así es que la iglesia se refiere a todas las personas que pertenecen al Señor. Cuando el Señor dice edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a una religión o denominación, sino que se estaba refiriendo a la gente que Él vino a salvar, que han sido comprados por la sangre de Cristo. La iglesia es llamada, entre otras cosas, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos, la esposa de Cristo, la compañía de los redimidos. Son nombres que se le han puesto y se le llama a la iglesia del Señor. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para iglesia, hermano, es donde proviene nuestra palabra eclesiástico, ¿verdad? Que significa aquellos que han sido llamados. Fíjese que eso es lo que significa iglesia, aquellos que han sido llamados. La iglesia puede ser concebida como una asamblea o reunión de los escogidos,
Aquellos que Dios ha llamado a apartarse de este mundo, del pecado, y los ha llamado a un estado de gracia. Eso es la iglesia de Cristo. Así es que es importante este tema porque, escúcheme esto, hermano, mucha gente desprecia a la iglesia. Mucha gente no le da la importancia de vida a la iglesia, no le da no la tiene en la responsabilidad de vida a la iglesia. Lamentablemente mucha gente, hermano, no entiende no solamente la bendición, sino también las responsabilidades, pero también, hermano, el hecho de ser parte de esa iglesia de Cristo. Y es importante que yo lo entienda, lo asimile para que pueda accionar bien. Es como yo le aseguro que si te dicen, a ver, súbete a ese avión y pilotealo, no vas a saber. Tienes que ser capacitado, ¿sí o no, hermanos? De la misma manera, hay mucha gente que no entiende lo que es la iglesia porque no han sido capacitados para entender qué es la iglesia. Y mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no necesito estar en la iglesia. Eso es un error, porque debemos de entender que si somos llamados por el Señor, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Punto número 1, los apóstoles fundadores de la iglesia. Los apóstoles son los fundadores de la iglesia. ¿Por qué empezamos con los apóstoles? Bueno, porque ellos fueron, hermano, encomendados a fundarla. ¿Sí? Ellos fueron los que fueron llamados a poner ese fundamento. Esos 12 discípulos que Cristo, hermano, llamó, primero los llamó discípulos y después los llamó apóstoles, porque ahora eran enviados. Esa es la palabra apóstol, eso significa un enviado. Primero fueron llamados al discipulado, 3 años y medio vivieron con Cristo, caminaron con Cristo, miraron los milagros de Cristo, pero después fueron enviados. Aquí vayan a todas las naciones y hagan discípulos a las naciones. Ahí ellos son encomendados como apóstoles, pero también fueron llamados a poner el fundamento de la iglesia de Cristo. Así es que, hermano, los apóstoles fueron los iniciadores. Y estoy hablando de los 12 apóstoles. Bueno, podemos quitar a Judas, porque él básicamente no hizo nada en favor del reino de Dios, sino que solamente lo afectó. Él fue y se dejó usar por Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Así es que a él no lo contamos, y podemos contar a Matías, y podemos contar, hermano, a Pablo el apóstol. Los apóstoles, continúa adelante, los apóstoles fueron elegidos y encomendados. Ellos fueron elegidos y encomendados. Así es que estos discípulos, hermano, estos discípulos, alumnos que han entrado en esa comunión con el Señor, recibieron la instrucción de parte de Cristo. Y ellos fueron, hermano, vuelvo a decir, esos discípulos a los cuales se les envió, dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiero hacer una pregunta. Y en la mañana hablábamos acerca de este tema en la escuela dominical. ¿Verdad que hoy en día, hermano, hay personas que se hacen llamar apóstoles todavía? Pero hay algo muy peculiar en los apóstoles de hoy en día, hermano, que todos los apóstoles y profetas de hoy en día, todos aman el dinero, hermanos. Aman el dinero y están detrás del dinero en la gente. Qué peculiaridad, ¿verdad, hermano? Qué distinción tan distinguida, ¿hello? En cambio, hermano, en realidad los apóstoles no fueron enviados a eso. Ellos fueron enviados a predicar el evangelio y fueron enviados a poner, vuelvo a repetir, ese fundamento de inamovible. Fíjense cómo esa obra comenzó con estos 12 hombres, ¿verdad? Que Cristo escogió, los llamó, y hasta la fecha permanece. Hasta la fecha está hoy en día, hermano, como ese fundamento sólido, porque ese fundamento nada más se echó una vez, es solamente una vez. O sea, ¿alguna vez ha visto un edificio con varios fundamentos? No existe eso. Todo edificio solamente tiene un solo fundamento, una sola base. Y eso lo cumplieron los apóstoles y lo hicieron ellos. Continúa adelante. Los apóstoles echaron el fundamento de Cristo. El fundamento, Cristo es el material de ese fundamento.
Lo vuelvo a decir, los apóstoles echaron el fundamento. Cristo es el material de ese fundamento. Si usted preguntaba, bueno, ¿por qué la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy y sigue todavía, hermano, luchando y navegando, y la gente sigue salvándose y la gente sigue creyendo en el evangelio? Porque el material del fundamento era Cristo. No eran los apóstoles, sino que era Cristo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? En otras palabras, ¿ha visto alguna vez a trabajadores del cemento? ¿Los ha mirado por ahí? ¿Verdad que ellos no se acuestan sobre el piso? Hermanos, ellos agarran el material y lo extienden sobre la base. Escúcheme, es lo que estoy tratando de entender. Cristo es el material con el que se funda esa base. No fueron los apóstoles. Dice la sinagoga de Satanás, el catolicismo dice que Pedro era el fundamento. No, porque si los apóstoles hubieran sido el fundamento, hermano, la iglesia ya hubiera fracasado desde el primer siglo. Porque a la iglesia le ha ido como en feria en este mundo. Ha sido perseguida y asesinada, ¿sí o no? Pero ¿por qué se ha sostenido? ¿Por qué se ha mantenido? Porque Cristo es el fundamento. Cristo es la base. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada y yo como perito arquitecto, ¿viste cómo se pone Pablo? Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Cristo es el fundamento. Así es que todos los que han de ser salvos en esa edificación que hoy en día sigue avanzando, han de estar fundamentados en Cristo, en el Señor Jesucristo, no en ningún hombre. No en ninguna persona, en ningún ser humano, sino en Cristo Jesús. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que ahí empieza nuestro entendimiento, hermano. Cuando yo soy parte de una iglesia, en realidad soy parte del cuerpo de Cristo. Estoy fundamentado sobre Cristo. Entonces, por lo tanto, tengo el deber y la responsabilidad de amar a los hijos de Dios porque son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así pregunto, o mejor dicho les digo, lamentablemente no todo el mundo entiende esa analogía hermosa, que los hermanos son parte del cuerpo de Cristo. No todo el mundo lo entiende. Y hay mucha gente que menosprecia la iglesia y la tiene en poco y no la valora y no le ve el verdadero sentido de la iglesia. Satanás quisiera que la iglesia se desapareciera. Satanás quisiera que la iglesia se derrumbara, pero no va a ser así, porque Cristo la sostiene. Porque el fundamento es Cristo. Punto número 2. ¿Qué es y cómo es la iglesia? Vuelvo a decir, la iglesia se refiere a las personas que pertenecen al Señor, hermanos. Yo voy a la iglesia. Cuando usted le pregunta, ¿dónde vas? Cuando vienes saliendo de tu casa el domingo, te preguntan, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A qué se refiere? Voy a ver a mis hermanos. Voy con los hijos de Dios a reunirnos, a adorar a Dios y a escuchar la palabra de mi Dios. Esa es la iglesia. Así es que si nos reunimos debajo de un árbol, somos la iglesia. Si nos reunimos en una cueva, somos la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, cuando dicen amén. Y debemos de cuidar y amar a ese cuerpo de Cristo. Entienda eso. Debemos de amar y cuidar ese cuerpo de Cristo. Continúo. La iglesia es visible e invisible. La iglesia es visible e invisible. Punto número 1. La iglesia visible es lo que conocemos como denominaciones. Quiero decir, las denominaciones cristocéntricas, que no voy a hablar de ellas porque hay unas ciertas pequeñas variaciones, pero en realidad la denominación que predica el evangelio, que es de Cristo,
que tiene la doctrina fundamental. Por eso estoy predicando todas estas enseñanzas. Ya vamos el punto número 9. Estoy enseñando todas esas enseñanzas para que usted sepa, hermano, cuáles son las iglesias que pertenecen a Cristo. Hace poco les hablé acerca de las sectas y les dije con santo y seña quiénes son las sectas que no son de Cristo. Amén, hermanos. Y es importante que entendamos esto, que los hermanos en Cristo Jesús, hermano, están en toda la tierra. Pero también es importante que aprendamos y conozcamos quiénes no son parte del cristianismo, quiénes no son parte del Señor, quiénes no son parte de ese fundamento. Es muy importante eso, y no voy a volver a hablar, repetir eso, pero es muy importante. La iglesia visible es lo que se conoce o lo que conocemos con denominaciones. Hay denominaciones que pertenecen al Señor, voy a decir las denominaciones más ortodoxas, ¿verdad? Y puedo mencionarle así a vista de pájaro, como decíamos, es un término de arquitectura, a vuelo de pájaro puedo decirle la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia, no las nombre para que no diga, pero bueno, verá, vamos a seguirle por ahí, vamos a decir esas dos. Las otras están puestas bajo ciertas revisiones, amén, hermanos. Ese es mi concepto. Hay denominaciones que están puestas bajo ciertas revisiones. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es la iglesia invisible, solo Dios la ve. La iglesia invisible solo Dios la ve. En otras palabras, nosotros vemos a las denominaciones en la tierra y decimos, bueno, es que ellos son hermanos en Cristo. Pero entiéndame esto, hermano. Es como les he explicado, en la iglesia, todos los que están en la iglesia local, ¿realmente son salvos todos? Entonces no todos pertenecen a Cristo. La iglesia invisible es lo que nosotros vemos. Pues el hermano o la hermana, pues se miran hermanos, se miran cristianos. Los miro constantemente en la iglesia, también cantan como yo, también cargan una Biblia como yo. Pues han de ser hermanos, ¿no decimos eso? Hermanos, es lo que decimos porque nosotros miramos lo que nosotros, o mejor dicho, hacemos un juicio basado en lo que miramos. Pero Dios no. Dios conoce exactamente los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los que son suyos. La iglesia invisible solamente Dios la mira. Según Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, hermanos. Así es que eso es muy importante, porque hoy en día les he dicho, hermano, hay una ola de un cristianismo liberal, libertino, que yo ya los traigo entre ceja y ceja. Ya les agarré tirria a esa gente, hermanos. De verdad se lo digo. Cristiano que dice, no, a mí me gusta el heavy metal. ¿Saben lo que es el heavy metal? Música satánica. Y yo los cuestiono, les digo, ¿cómo tú te va a gustar esa clase de música? Hay otros que son tan atrevidos. Hace poquito, hermano, hay otros bien atrevidos que hacen chistes de Dios, pero son bien, según ellos, reformados, cristianos y muy calvinistas. Déjenme decir una cosa, eso no es así. Eso es el libertinaje, eso es el evangelio liberal que se ha introducido dentro del cristianismo. La Biblia claramente nos dice que la iglesia del Señor es llamada a santificación. ¿Qué significa santificación? ¿Que vivamos en el templo los 7 días de la semana? No, santificación significa que apartemos de nuestra vida lo que desagrada a Dios y lo que es del mundo, hermanos. Lo que es del mundo. Pero hoy en día hay gente muy descarada, muy sinvergüenza, que se sacan fotos con cerveza, tomando, fumando, y yo no sé de dónde se les ocurre que eso es una clase de cristianismo. Eso no es ni una subespecie de cristianismo. El cristianismo debe de vivir apartado del mundo. ¿Hello? Debe de vivir apartado del mundo. El mundo debe de ver una diferencia en nosotros. Si no, ¿de qué manera se van a convertir?
Cuando tú le llegues a hablar, ven a Cristo y el Señor va a cambiar tu vida, ¿qué te van a decir? Si no la ha cambiado la tuya, me va a cambiar la mía. Es lo primero que te van a decir, ¿sí o no? Así es que es importante que entendamos esto, hermano. El Señor conoce los que son suyos. Y yo creo que el Señor siempre está inyectando a través de su Espíritu a la iglesia invisible. El Señor está inyectando siempre su temor, siempre su deseo de agradar a Dios, de vivir en este mundo justa, piadosamente, que los incrédulos no vean en nosotros ninguna excusa, ningún pretexto. Mira, yo iba a la iglesia, pero el hermano fulano, la hermana sultana, me lo encontré bien borracha, este hermano bien maldiciendo. Déjenme una cosa, eso no es así. ¿Cuántos aquí ya saben, cuántos se dieron cuenta que uno de sus grupos favoritos se volvió a reunir, hermano? Los Bookies. ¿Sí saben eso? Los Bookies ya se volvieron a reunir. Escuchen lo que le voy a platicar. Y los estaba mirando un video que ellos oran. Estaban reunidos, Señor, Padre nuestro, mira que ayúdanos este don que nos das, este talento. Decía el Buki mayor, Señor, que mira que todo es... O sea, ¿en qué cabeza te cabe que algo pagano va a ser agradable a los ojos de Dios? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué talento ni qué 8 cuartos? Si Dios nos ha dado talento, todos deben de ser solamente y exclusivamente para Dios. Para Dios. Imagínense, pastor, yo tengo otro trabajo, hermanos. Yo tengo otro trabajo. Aparte de ser pastor, tengo otro trabajo. ¿A qué se dedica? A pasar indocumentados, a vender droga. Tengo una licorería, hermanos. Pregunto, ¿será eso posible? Pero este mundo liberal, este cristianismo liberal, ha llegado a pensar eso. Entonces miraba a los Bookies ahí orando, bendícenos, que esto es para tu gloria. Y todos ahí tomando y maldiciendo y todo borrado. Un carnaval. Ok, ahí voy. Entre ese grupo hay uno que se llama el Chivo, un bajista que toca. Véalo sus videos, así toca el hombre. Así toca. Y le voy a decir una cosa, ese Chivo anduvo entre muchas iglesias cantándole a Cristo, hermanos. Se los voy a decir con mucha pena, pero es que tienen un representante que estaba, pastor, que mire que el Chivo ya se convirtió a Cristo, que pastor, que mire que toca bonito, que es para Cristo, que un representante, y me estaba llame, hasta que le dije, ¿sabes qué? Ya deja de tanto dar lata con el Chivo, tráelo pues, a ver, que venga a hacer sus chiverías. Llegó a la iglesia, hermano, el Chivo. Lo saludé, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ya dejaste ese mundo? Sí, pastor, ya ese mundo no me sirve. Que Marco Antonio y que el otro, no, bola de mundano. Bueno, qué bueno, ya te convertiste así. Ahí estaba otra vez. Y lo miré que iba caminando hacia el stage con una botella de vino, hermano. Y uno se pone a pensar y dice, ¿esa gente pertenece a Cristo? Algunos me miran como diciendo, sí, pastor, sí son de Cristo. No. ¿Qué dice ahí? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? Claramente Pablo dice, ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es imposible, pero vuelvo a decir, hoy en día, hermano, se vende un evangelio tan ligero que la iglesia está sumamente contaminada con esa mentalidad. Se ha contaminado, pero la iglesia invisible del Señor, Dios la conoce. Continúa adelante. La iglesia de Cristo no tiene religión ni denominación. No tiene religión ni denominación, en realidad no es una denominación en sí, no es una religión en sí. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Son los que han sido escogidos y llamados por el Señor a una fe, un bautismo. Esa es la iglesia del Señor. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Quiero que entienda este pasaje que Pablo no está hablando de denominaciones. No está hablando aquí de denominaciones. Oh, es que el Señor tiene hijos de Dios en los bautistas, tiene hijos de Dios en los católicos, el Señor tiene hijos de Dios con los apostólicos, tiene hijos de Dios con los mormones. No está hablando de eso. No está hablando que el cuerpo de Cristo está regado por todas las denominaciones. No, el Señor también tiene hijos de Dios que son hindúes, otros que son islámicos. Eso no es así. El cuerpo de Cristo es llamado a pertenecer a la iglesia de Cristo, hermano, y todos ellos creen, tienen una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. ¿Están aquí conmigo, hermanos? El Dios de los musulmanes no es el mismo Dios de la Biblia. El Dios de los católicos no es el mismo Dios de la Biblia. El Dios, hermano, de los testigos de Jehová y de los mormones no es el mismo Dios de la Biblia. Pero mucha gente no entiende eso. Y es importante que lo entiendas. Continúa adelante, dice el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a la iglesia local. A la iglesia local. Que algunos son ojos, algunos son manos, otros son boca, otros son nariz. Se estaba refiriendo a la iglesia local. No estaba refiriendo a la iglesia regada en todo el mundo. No, estaba refiriendo a la iglesia local. Y cada uno, vuelvo a decirte, somos útiles porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Hay algo en nuestro cuerpo que no sirva para algo? ¿Que sea inútil? ¿Que sea innecesario? ¿Habrá algo? No hay nada en nosotros que esté ahí de embalde. Nada. Todos tenemos lo necesario, ¿sí o no, hermanos? Ojos porque los ocupamos, nariz porque es necesaria, manos porque son necesarias, pies, cabeza, cerebro, corazón, pulmones. Todo dentro de nosotros es necesario. Nada de nosotros está fuera de sí. Escúcheme, dentro de la iglesia de Cristo todos son útiles y necesarios para algo. ¿Sí? Todos son necesarios para algo. Y usted debe de entender eso y debe de buscar en qué puedo servir, Señor. ¿Qué puedo hacer? Hay diferentes formas de servir al Señor y usted debe servir a Cristo dentro de la iglesia. Continúa adelante. Como parte de una iglesia local, tenemos privilegios, deberes y responsabilidades. El deber y el privilegio de todo cristiano es permanecer unidos a la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí encuentran realmente, sinceramente ven una bendición entre la iglesia del Señor, hermano? En la iglesia local. Es importante que veamos esa bendición de parte del Señor. Que veamos esa bendición de parte de Cristo, hermano. Así es que es también nuestra solemne responsabilidad no olvidarnos de reunirnos con los santos en adoración comunitaria y permanecer bajo el cuidado y la disciplina de la iglesia y trabajar activamente como testigos en la misión de la iglesia. Eso es importante, que usted entienda. La iglesia tiene una misión y yo debo de apoyar esa misión. La iglesia tiene un deber y yo debo de apoyar y contribuir a ese deber. Amén, iglesia. Usted debe de pensar de esa manera. Hay mucha gente muy quisquillosa, muy, no sé cómo, francamente ya no lo entiendo. Es más, ya hasta me cansé de decirlo y de pensar. Ay, no, yo de lejitos, ay, hermano, a ver, de lejitos. No encuentran esa bendición de ser parte de la iglesia. Aprendamos a conocernos. Ahora, quiero que sepas, te lo dije hace poco. Entre más tú te acercas a tus hermanos,
y más te acercas al pastor, más defectos encuentras. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Porque tú los ves de lejitos y todos se ven bonitos, ¿sí o no, hermanos? Y más cuando están dormidos, ¿no? Cuando están dormidos se ven más bonitos, hermano. Ay, ese hermano bien indefenso, no hace nada, déjalo que despierte. Déjalo que despierte. Escúcheme, nos vemos de lejos y nos vemos perfectos, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos cercas y podamos aceptarnos, amarnos, querernos, soportarnos, aguantarnos como la iglesia del Señor. ¿Cuántos aquí saben que Cristo con sus 12 apóstoles vivieron 3 años y medio juntos, hermanos? Juntos. No era que vamos a predicar el evangelio 6 horas y después regresamos a nuestras casas y nos vamos cada quien a su casa. No era así. Ellos andaban en los caminos y donde se hiciera noche ahí dormían. Esa era la vida de los apóstoles, juntamente con Cristo. Pregunto, ¿usted cree que Jesús no miró las imperfecciones de sus 12 discípulos? Al grado tal que decía, ay, esta generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Así se refirió a sus apóstoles. Hermanos, la congregación del Señor, la iglesia visible, tiene esa responsabilidad, esos deberes, pero también esas bendiciones. Porque debes una cosa, cuando yo estoy en necesidad espiritual, ¿quién va a estar ahí para orar y ayudarme y darme palabras de aliento y palabras de consuelo? ¿Quién va a estar ahí si no es la iglesia? Y eso debemos de entenderlo, hermanos. Eso debemos de entenderlo, porque si no lo entendemos, hermano, yo no sé qué clase de iglesia tú estás esperando, qué clase de iglesia eres. Yo no sé, no entiendo. Efesios 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor les ruego, dice Pablo, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, prontos. Eso es lo que significa esa palabra, prontos. Hazlo pronto. Ay, no, al rato, para el otro mes. No, pronto en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice el Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y eso es necesario. Eso es necesario. Mi deber como pastor es enseñarles a que vivan unidos, a que se amen, a que se quieran, a que se respeten, a que se acepten con sus defectos, con sus carencias. Ese es mi deber, ese es el trabajo mío como pastor y es el trabajo del Señor en nuestras vidas. Esa es la obra de Dios constantemente que el Señor trabaja. Y dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Eso es esencial para que puedas tú realmente ser parte de esa iglesia del Señor. Tienes que tener humildad y mansedumbre. ¿Hello? Y lamentablemente no todo el mundo dentro de las iglesias son ni mansos ni humildes, hermanos. Hay mucha gente que no son ni mansos ni humildes. Y eso causa mucho daño a la iglesia, a la congregación. ¿O no, hermanos? Imagínate llegar a un lugar donde la gente ni te saluda, donde la gente te mira de arriba abajo y, uy, este es raro, ¿a qué habrá venido? Pues a congregarse, ¿a qué más? Ni modo que a asaltarte. Vino a congregarse, es una persona que necesita la comunión del Señor. Pero hay lugares y hay gente, hermano, que son así, son groseros. Son personas altivas, groseras, déspotas. Esas personas no pertenecen a Cristo. No pertenecen al Señor. Pertenecerán a una iglesia local, pero no pertenecen a Cristo. Porque cuando Cristo está en nuestra vida, ¿sabe lo que hace el Señor? En primer lugar, cuando el Señor está en nuestra vida, lo primero que Él hace es poner su Espíritu en nosotros. ¿Y sabe cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se le llama Espíritu de mansedumbre.
El Espíritu de Dios quita de nosotros nuestro orgullito barato, aquel que allá en el mundo y que ciertos movimientos y ciertas iglesias nos han inflado la cabeza. Oh, es que eres el hijo del rey, tú eres la princesa del Señor. Todas esas papas fritas que la gente se las come y yo soy la hija del rey, soy la poderosa guerrera. No eres nada. No eres nada, somos polvo. Somos polvo, somos tierra. Lo único hermoso en nosotros es Cristo. Es lo único bueno que hay en nosotros. Si Cristo no estuviera en mí, si Cristo no estuviera en ti, no fuéramos más que una pandilla de malvivientes y malandros, malos como es la iglesia católica. ¿No se reúnen en la iglesia católica todos los delincuentes? ¿Y a su nombre? No, en la iglesia católica se reúne el homosexual, el asesino, el drogadicto, el maldiciente, el blasfemo. No, en la iglesia se reúne, hermano, el narcotraficante, el coyote, no. Pues eso fuéramos nosotros si Cristo no estuviera en nosotros. No fuéramos más que una iglesia cristiana católica, exactamente lo mismo. Pero cuando tú te topas personas orgullosas, altivas, altaneras y bien creídas en la iglesia, créemelo que dices: ay, Señor, llévatela por favor, llévatelo, Señor. Te lo enviamos con el mismo gozo que tú la recibirás en el cielo. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia debe de tener humildad y mansedumbre, ¿o no, hermanos? Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Esa iglesia tiene un impacto enorme en el mundo. Una iglesia que refleja a Cristo tiene un impacto enorme en el mundo. Gente altiva, orgullosa, no impacta nada. Punto número 3. Marcas de una iglesia verdadera. Marcas de una iglesia verdadera. Todas las iglesias de Cristo, la iglesia de Cristo en el mundo, en la tierra, tiene de sus errores y también pasa sus fallas y sus pecados, hermano. La iglesia perfecta de Cristo solamente en el cielo va a ser perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí quisieran encontrar una iglesia perfecta? Hermanos, tienes que esperarte a que le entregues el equipo en esta tierra y entonces vas a ir a reunirte con la iglesia perfecta por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mientras estés aquí en la tierra, te vuelvo a decir, somos, y más cuando tú te acercas a la gente. Cuando tú te acercas a la gente. Mire, hermano, escúcheme. Hay iglesias donde el pastor no se codea absolutamente con nadie. Con nadie. Con nadie tiene amistad, con nadie se junta, con nadie se reúne, con nadie. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre están preocupados en mantener su imagen del hombre de Dios, del intocable, del inalcanzable. ¿Verdad, hermano? ¿Estás durmiendo? El inalcanzable, el altísimo, el pastor, el siervo de Dios. Pero yo no tengo esa idea. Que en cierta manera ha sido perjudicial. Cuando yo me acerco a la gente me mira, me conoce y dice: ¿y este es el pastor? Sí, soy yo. Un ser humano, ¿sí? De carne y hueso, que también se cansa, también se enoja, también se molesta, también se frustra, también. Pero de eso se trata la iglesia. De eso se trata la iglesia. De que veamos las imperfecciones de nuestros hermanos y que no lo juzguemos, sino que oremos por sus imperfecciones. ¿Cuántos dicen amén? Para que sea perfecto como nosotros, ¿no? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y a su nombre. Es imperfecto. Para que sea perfecto como tú. La paja en el ojo de nuestro hermano. Pero somos malísimos para ver la bigota frente a nuestra cara, ¿no?
Eso es lamentable. Nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor es así. Es así. Tengo que pastorear gente imperfecta, enseñarlos constantemente. Y yo antes, hace muchos años me preguntaba, pero ¿por qué se les olvida mi mensaje? Por lo mismo, por imperfectos, por la imperfección. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia, hermano? La iglesia verdadera. Podríamos hablar de muchas cosas que significan importantes, hermano, para la iglesia. Y que la denominemos una iglesia verdadera. Pero voy a hablar solamente de 3 aspectos que dan a entender una iglesia verdadera. Primero, la predicación de la palabra de Dios. Debe de ser fundamental, esencial. Debe de ser algo que debe de marcar el núcleo de una iglesia, hermano. La predicación de la palabra de Dios. Y no, yo siempre lo he dicho, no lo digo porque yo sea el predicador. Lo digo porque cuando otros predican se le debe dar la prioridad necesaria a la palabra de Dios. La predique quien la predique. La palabra de Dios tiene que tener prioridad. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero yo no sé usted, pero hay lugares donde la palabra no es la prioridad. No es la prioridad. Les he platicado de una señora que iba a una iglesia donde decía que cantaban, la música duraba 2 horas 45 minutos, hermano. Y la gente, siéntense, levántense, siéntense, y otro corito, y párense y siéntense, 2 horas y media. Y luego el pastor, lógicamente, pastor entre comillas, predicaba un sermón de 10, 15 minutos. ¿Será eso iglesia? No es iglesia. Porque es que el Espíritu de Dios se movió. Es que el Espíritu de Dios se movió tan fuerte que no necesitaba, que vieras, no nos dejó predicar. No, eso no es así. No es así. Eso es algo totalmente contrario a la palabra del Señor. La Biblia dice, lo hemos dicho muchas veces, que la iglesia, los apóstoles se reunían para partir el pan, para la comunión unos con otros, para la oración y la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué no dice los cantos? ¿Por qué no dice las alabanzas? ¿Por qué no dice la música? Ahora, yo no le estoy desmeritando a eso. Es necesario que lo hagamos y lo hagamos bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo hagamos bien. Adoremos a Dios en espíritu y en... Esa es la importancia. Que adoremos a Dios. Pero sobre todas las cosas, encima de eso debe de haber una prioridad en la palabra de Dios. Y una iglesia, si usted alguna vez ha ido o la han invitado o ha estado en un lugar donde la palabra de Dios brilla por su ausencia, créamelo, que eso no se le puede llamar casa de Dios. Porque Dios ha puesto como prioridad la predicación de su palabra. En segundo lugar, la administración de los sacramentos. Ahorita voy a hablar más de eso, pero la administración de los sacramentos. Eso es importante que toda iglesia lo haga, lo practique, lo viva. Nosotros tenemos la Santa Cena cada 2 meses. Un mes sí y un mes no. Un mes sí y un mes no. Hay iglesias donde lo practican cada semana. Cada fin de semana la gente está tomando la Santa Cena. No digo nada. Para mí el problema es cuando la gente, porque es como todo. Es como todo. ¿Cuántos aquí saben lo que es a ver, hermano, tú que eres bueno en los bisteces, un ribeye? Hermano Pedro, un ribeye, ¿verdad? ¿Qué otro? Un prime rib. ¿Sabe? Los bisteces. Debes de una cosa. Si le dan a usted de comer un ribeye diario, a los 2, 3 meses, ¿qué usted va a decir de la carne? Que todo lo bueno, si nos lo dieran diario, llegaría a nosotros como el pueblo de Israel cuando comía maná. Estaba cansado del maná. Era un desprecio al Señor, ¿sí o no, hermanos? Dios se enojó con ellos por despreciar su maná. Y los castigó duramente por despreciar su maná. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día tiene, bueno, no sé, ya voy a olvidarme de otro lugar. Pero en este lugar trato de preocuparme. Mi preocupación primaria es que usted tenga un alimento sólido y constante cada semana, 2 veces por semana. Esa es mi preocupación constante, hermano.
Yo no estoy pensando, ¿por qué cree que aquí no invitamos a tanta gente? ¿Por qué? Hay gente que se han quejado ay no, qué iglesia tan aburrida. Vente acá a mi iglesia, casi invitamos, mira, payasitos, leones, va a venir el ex satanista, el ex homosexual, vieras, aquí sí hacemos muchas cosas bonitas. Es una cosa, siempre se lo he dicho, la iglesia no es un circo. La iglesia no es un circo, la iglesia no es el parque. La iglesia no es un teatro, no es un cine. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? La iglesia no es eso. Tú te pasas 6 días a la semana divirtiéndote y todavía esperas que a la iglesia te vengan a divertir. ¿Qué clase de cristianismo crees que vamos a vivir? Eso jamás, desde que yo lo entendí hace muchos años, final, terminó eso. Que me llama, que pastor, que mire, que hago malabares, echo fuego si quieren. ¿Sabes qué? Por favor, vente el lunes, es más, yo le digo, sí, vente el lunes. No, la iglesia debe de ser, como le dice Pablo a Timoteo, es la columna y baluarte de la verdad. El baluarte es la caja fuerte, para que lo entienda, el lugar donde se guarda el tesoro. Y tercero, la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se disciplina? Usted dirá, pastor, rara vez usted ha pasado a alguien y a ver, fulano, ven para acá, te vamos a disciplinar, estás tanto tiempo disciplinado por esto, por eso. ¿Por qué no se hace eso hoy en día? Mira, te lo voy a explicar, por si te llega esa interrogativa, ese cuestionamiento, te lo voy a explicar. Mira, en primer lugar, yo creo que el mensaje es tan duro y tan claro que no queda duda. Confianza que la palabra de Dios te disciplina. Ella te disciplina, porque Dios al que ama, castiga y disciplina. Yo no creo que Dios te va a cortar la mano o te va a dejar en silla de ruedas. ¿Qué le pasó? No, el Señor lo disciplinó. Yo no creo en eso. Yo creo que Dios, hermano, porque imagínense su hijo, que su hijo va a la tienda y se roba algo y llega con un juguete a la casa. ¿Y qué pasó? Oh, es que me lo robé. ¿Usted no le quiebra un pie o sí? Hermanos, ¿no le tumba los dientes o sí? Dios tampoco actúa de la misma manera. Hiciste esto, te voy a dejar inválido, te voy a dejar ciego, te voy a dejar loco. No, quítese ese pensamiento de su mente. Dios empieza a disciplinarnos con su palabra. Y el punto segundo es que si no quieres que te disciplinen, autodisciplínate tú mismo. Autodisciplínate a ti mismo. Así es que la iglesia sí tiene disciplina, pero ella es ejercida de una manera diferente. Ahora, sí ha habido casos donde los he llamado la atención. Les he llamado la atención. Y la Biblia dice claramente, porque algunos han cuestionado y se creen muy vivos. Se creen muy vivos, se creen muy inteligentes. Se creen, porque nada más se creen, pero no lo son. La Biblia claramente dice que si alguno persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Eso dice la Escritura, amén, hermanos. Pero yo he llamado a gente a disciplina. En una ocasión había un grupillo que participaban en la iglesia. Y ese grupillo, en una ocasión los miré, alguien me mandó el video, y los miré cantando música secular, mundana, que yo ya les dije, yo le tengo tirre a eso, hermanos. Tú no puedes cantarle a Dios y cantarle a los demonios. No puedes hacer eso. Y lo llamé y le dije, ¿saben que esto no se hace? No está bien, porque en primer lugar están haciendo eso con su familia mundana. ¿Cuándo se van a convertir? Es como que yo voy con mi familia y me emborracho con ellos, y ahí borracho le digo, oye, ven a Cristo, Cristo te cambia. ¿Me van a creer? Pregunto, ¿me van a creer? Si me ven maldecir, hablar malas palabras, y le digo, oye, el Señor quiere cambiar tu corazón, ¿de veras? De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona, si tú quieres que tu familia se convierta, tú tienes que ser diferente a ellos, distinto a ellos.
Entonces este grupillo le llamé la atención, disciplinándolos. ¿Qué cree que pasó, hermanos? Lo que siempre pasa, se hacen los dignos, se hacen los enojados, se hacen los insultados, y yo me voy porque esta iglesia no es digna de mí. Y yo me pongo a llorar, hermanos. No se crea, no lloro. Yo le digo, bueno, que el Señor les bendiga. Cuarto, los 2 sacramentos de la iglesia. Hay 2 sacramentos que la iglesia practica, hermanos. La iglesia católica tiene varios. Tiene el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que es la cena del Señor, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extrema unción. La extrema unción es cuando tú estás muriendo, el sacerdote llega y te echa los santos óleos antes de morirte. Esa es la extrema unción. La confirmación es básicamente, los niños se les empieza a dar ¿cómo se le llama? Un catecismo, se les enseña. Que catecismo, la palabra catecismo significa doctrina, adoctrinamiento, enseñanza. No hay ningún problema en esa palabra. Nada más que la oímos muy católica y dicen, no, la iglesia cristiana no la usa. En realidad es lo mismo. Dentro de las iglesias ortodoxas, presbiteriana y bautista, existen 2 catecismos: el catecismo mayor y el catecismo menor, que ha sido la tradición de la iglesia siempre educar a los niños desde pequeños para que conozcan el evangelio. Eso no tienen absolutamente nada de raro, nada más que hay gente que no, eso es muy católico. No, es algo realmente bíblico, enseñar a los niños. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Amén, hermanos. 1, el bautismo de los creyentes. Todo cristiano debe bautizarse. Cuando una persona nace de nuevo, su primer deseo es bautizarse. Porque bautizarse en el término bíblico es sinónimo de creer en Cristo Jesús. Así es que los otros que le estaba mencionando ahorita, como la extrema unción y todo eso, nada de eso. No existe tal como extrema unción. Además, no sé usted, pero cuando a mí la gente me ha invitado, pastor, ¿sabe qué? Mi familia, mi mamá, mi papá ya están a punto de morir, ¿puede venir a orar por ellos? Y me ha pasado, hay gente que me pone en su lista negra, porque cuando están en el hospital, ahí en la cama, las personas ya mayores, pues ya están cansados de esta vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cansados de las tonterías de los hijos. Ay, Señor, ya llévame, ya no quiero ver las tonterías de mis hijos. Están cansados, fatigados, pues ya tienen 145 años allí en la cama. Y venga, ore por mi papá, mi mamá, para que el Señor los sane. No, hermano, hay que orar para que el Señor lo lleve con bien, amén. Y entonces yo llego y les digo, fíjese, 2, 3 personas he llegado y lo primero que les digo, hermano, hermana, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Y está listo para encontrarse con su Señor? Es una pregunta normal, ¿no, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Es una pregunta normal. Ya tiene 170 años esa persona, y Señor, ya está cansado, llévalo a descansar contigo. ¿No es una pregunta normal? Pero no, hay gente que quiere. No, pastor, ¿cómo cree? Si yo quiero que usted llegue a Huracán de Saya Maya, levanta. Entonces, bueno, yo como no soy un pastor muy típico, soy un poco atípico, ya está listo para encontrarse con su Señor. Y pues sí, hay personas que abren los ojos, ¿qué no vino a orar por mi sanidad? Sí oramos por él, pero si es la voluntad del Señor que se vaya, amén, hermanos. ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que a algunos les asuste y les espante. Ay, Señor, líbrame de la muerte. Yo sé que yo siempre lo he mirado. Los veo en sus ojos, hermano. Los veo en sus ojos. Además, no los voy a mirar a los ojos para que no tengan pena, pero los miro en sus ojos. Cuando hablo de la muerte, muchos, ay, que el pastor malo quiere que me muera. No quiero eso. No quiero eso. Pero ese es el problema de no entender la palabra de Dios. Pablo dijo claramente, para mí el morir es ganancia.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El problema es cuando mucha gente que va a la iglesia ni viven para Cristo y el morir es una grande pérdida. Están totalmente al revés. Tienen el rojo en el negro y el negro en el rojo, hermanos. Tienen los cables volteados. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo creyente debe de anhelar bautizarse porque ha creído en Cristo Jesús. Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dijo el Señor. Hagan discípulos a las naciones bautizándolos. Ese es el mandato de Dios. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que se bautizan son los que han creído en Cristo Jesús. Los que han depositado una fe genuina en Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo, hermano? Hay una denominación también, hermana nuestra, que bautiza niños. No me refiero a la iglesia católica. No. Me refiero a la otra iglesia ortodoxa, a la iglesia presbiteriana. Ellos bautizan niños. Tampoco, hermano. Porque un niño no tiene fe para ejercer. Un niño no tiene fe. No, o sea, no tiene una fe entendible, para que me entienda. Jesús dijo que seamos como niños, pero no se refería a que los niños ejerzan una fe genuina. Si usted dice, es mi niño, mi niña, pastor, mira qué bonito le canta a Dios. Mi niño, mi niña, viera, mi niño quiere, él me lleva a la iglesia. Yo no quiero venir, pastor, pero mi niña me lleva. Ya te delató también ahí, ¿verdad? Pero no se refiere a esa fe, hermanos. Eso no es fe. Eso es simple y sencillamente la inocencia del pequeño. La fe es lo que usted ejerce. Una fe entendible, una fe que se fundamenta en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Me explico? Esas personas se bautizan. Y segundo lugar, segundo sacramento. Esos son los únicos dos sacramentos que la iglesia cristiana practica y ha practicado a través de la historia. La Santa Cena, hermano. La Santa Cena. La Santa Cena también es un sacramento. Dice Pablo, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. 25, asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Quiero que entienda, hermanos. Escúcheme. ¿Usted se fija que aquí cada mes se le dan los anuncios? Bueno, no. Cada servicio se le dan los anuncios. Hermanos, cada semana se le dan los anuncios. Y se anuncia cuando viene la Santa Cena. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque ese es un sacramento que usted debe de tomar, si es nacido de Dios. Si no es creyente, no lo haga. Pero si usted es nacido de Dios, usted debe de tomar el sacramento del Señor. Porque es una obligación. Así como el Señor dio un mandato. Porque son dos mandatos. Son dos mandatos. Uno, vayan y prediquen y bautícenlo. Es un mandato. Y este segundo mandato es: beban y coman, porque ustedes anuncian la venida del Señor. Son dos mandatos. Son dos mandatos que no se pueden desobedecer. No se deben de desobedecer. Déjese, mire, porque muy misteriosamente, el día del servicio de la Santa Cena y el día de oración, o se le atraviesa un gato, o se agarró a pelear con las hormigas, o le amaneció doliendo el pelo, pero misteriosamente algo pasa. Le voy a decir una cosa: deje de ser desobediente. Deje de ser desobediente. Son dos sacramentos que la iglesia debe de hacerlo y debe de
esperarlos con ansia. ¿Están aquí conmigo, hermano? O usted dirá, pero pastor, es que yo no me siento digno. Nadie es digno, mi amado hermano. Nadie es digno. Nos acercamos a la mesa del Señor buscando, como dice Hebreos 4, misericordia y gracia. Nos acercamos porque el Señor nos vuelve a recordar que tú volverás por tu iglesia. Son sacramentos inalterables. Son inalterables. Es algo que usted no puede decir, es que esto, es que el otro, es que... Porque ya se lo he dicho, hermano, si te pagaran por excusas, fueras millonario, tuvieras la pura feria. Pero por las excusas no pagan. ¿Cuántos dicen amén? Dejemos de inventar, porque no son reales. Al menos yo no te las creo. Yo no te las creo. Está bien, hermano, está bien. Yo no te las creo. No te las creo. Son excusas inventadas en ese momento. Ya venía, es la Santa Cena. No vamos. Deje de inventar excusas. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Levante la mano. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Nada más como 5 o 6. ¿Los demás qué? A ver, ¿cuántos aquí son de Cristo? La Santa Cena es para ti. Es un sacramento que el Señor estableció para ti. No la estableció para el mundo, para ti. En esa Santa Cena tú recuerdas la muerte y el sacrificio de Cristo por tu alma. Y también te viene a la memoria que Cristo volverá por ustedes, por nosotros. Amén, hermanos. Jesús un día volverá a levantar a su iglesia, la cual Él compró con precio de sangre. Jesús, por lo tanto, mantiene a su iglesia en comunión con Él por medio de su Espíritu Santo y su palabra, hermanos. Solo Dios y su Hijo conocen los que son suyos, y nosotros debemos ser fieles a Él hasta el último día de nuestra vida. Amén, iglesia. Usted es parte de la iglesia, es parte de lo que Jesús compró con precio de sangre. Por lo tanto, usted viva como alguien adquirido por el Señor. Vamos a orar. Lo invito a que se ponga de pie.